que nos siguen en esta conversación todos los domingos. Conversación que suelo hacer con Ronald Rodríguez a las 11 de la mañana de los domingos. Antes quiero enviarles a todos una felicitación por el año nuevo y recordándoles que todos los días son importantes. No todos se celebran como el primer año, como el primer día del año, pero los días son importantes. Todos son muy importantes y no importa qué dificultad tengas. Lo importante del día es que tú estás allí para ver lo que está ocurriendo. Y es justamente lo que nosotros tratamos de hacer, de conversar con ustedes a través de un interlocutor, que en este caso no va a ser Ronald Rodríguez, porque Rodríguez debe estar hoy tratando de conversar con los Reyes Magos, porque necesita saber efectivamente qué va a pasar en Venezuela el próximo 10 de este mes de enero. Hoy voy a conversar con Ender Arenas, en una suerte de unas son de Rojas y otras son de Arenas, que dejamos de hacer por allá por el año 18 de este siglo, en virtud de las dificultades que estaba confrontando el programa, porque el canal ya había confrontado bastantes dificultades con la salida de la imagen en las cableras, presiones de todo tipo desde el punto de vista financiero, en fin, con dificultades que nos hicieron prácticamente imposible seguir haciendo el programa en Venezuela. Y luego vino las amenazas que nunca acababan de personeros del gobierno a quienes no les gustaba que nosotros comentáramos las noticias en un estilo muy particular y que en algunos casos poníamos de bulto algunas de las ineficiencias que el gobierno arrastra, como todos los gobiernos, solo que este gobierno no solamente es ineficiente, sino muy corrupto. Bueno, por esas razones y tal vez otras, el gobierno del presidente Maduro no le gustaba el programa que nosotros hacíamos y obviamente pues presiones más, presiones menos, tuvimos que abandonar ya no solo la radio, ya no solo la televisión, sino también la radio. Y por último, abandonar el país e incluso Ender Arenas, que era muy reacio a salir de su país, un día, llevado por las circunstancias, se vio en la necesidad de tener que marcharse. Y se fue. Y la dupla de Rojas y Arenas ahora está en Norteamérica. Arenas en Canadá y Francisco Rojas en el sur de la Florida. Con Arenas conversó de vez en cuando los lunes. Con Ronald Rodríguez Vargas, comentamos su columna Sal y Pimienta todos los domingos. Pero no ha sido fácil conectarse con Ronald Rodríguez hoy, porque, como yo decía hace unos instantes, Rodríguez debe estar en una de entrevistar a los difíciles, porque ellos seguían por una estrella y probablemente esa estrella no les haya dado la línea para llegar a Maracaibo, porque Maracaibo tiene muchas estrellas, pero casi todas están muy apagadas. De cualquier manera, ya Ender Arenas solicitó entrar, también Gildardo Martínez, mi gran amigo de la Universidad del Zulia, pero la prioridad es para Arenas y solamente puedo tener uno solo en la conversación, en pantalla digo, pero Gildardo se puede quedar allí y ustedes también, porque casualmente yo pensaba hablar con Arenas hoy de temas muy diversos, como suelo hacerlo con él, y uno de esos temas que de Arenas es la de hablar del amor. Fíjense ustedes qué cosa, ¿no? Hablar del amor. También quería hablar con Arenas de la felicidad, también de
una cosa muy importante que es la muerte. Claro, del amor y la felicidad podemos hablar los vivos, de la muerte solo a los muertos. Y nosotros todavía, desafortunadamente, no estamos muertos. Aunque para morirse basta simplemente que las cosas lleguen en el momento que tienen que llegar. Pero como tampoco podemos entrevistar a un muerto, porque los muertos no hablan, entonces justamente tenemos que nosotros teorizar un poco acerca de lo que es la muerte. Pues bien, también quería tocar con Arenas eh, aspectos como el amante. ¿Quién es el amante? ¿Quién es el infiel? ¿Y quién es el engañado? Porque hay un trío en estas cosas y entonces Arenas, que es un hombre conocedor de estas cosas, de la vida de los seres humanos, sin duda tiene muchas cosas que decirnos. Y por último, ya sé que usted lo que quiere es que nosotros le digamos qué pasó, o qué va a pasar en Venezuela el 10, y eso también se lo vamos a decir más adelante. Pero antes quiero preguntarle a Arenas, ¿por qué no se reporta? ¿Por qué Arenas no entra? Aquí dando transmitir con Ender Arenas y no ingresa. Es que yo no lo sé, porque yo estoy conectado, hay otra gente conectada y Arena está conectado al programa, pero no puede transmitir, no sé por qué. Aquí ya le di nuevamente, vuelve a solicitar para volverte a invitar, a ver si puedes entrar, si no, estos temas que ya tenía preparados para conversar contigo tendremos que dejarlos para otro día, pero en principio, imagínense ustedes que la gente habla del amor. ¿Y qué es el amor? De verdad. Yo creo que el amor tiene tantas definiciones como personas haya, porque hay el amor de madre, pero y si hay el amor de madre, tiene que haber el amor de padre y el amor de hijo. Y los tres son distintos. Aunque pudieran ser iguales, no lo son. También está el amor que se siente por una mujer o por un hombre. Y también tienen definiciones difíciles, porque a veces la gente considera cosas que no lo son. Entonces, y nos dicen, bueno, tú tienes que tener un gran amor por fulano de tal. Y el amor lo perdona todo, pero uno no sabe definitivamente de qué se trata cuando se habla del amor. Muchas veces también se dice, mira, el amor es una cosa que según lo que yo he estado por allí indagando, por ejemplo, el amor, yo creo que comenzó con una novela, porque antes la gente vivía y no vivía. Los reyes, por ejemplo, se apareaban por razones políticas, económicas, etcétera, pero nunca por amor. Aunque yo no estoy diciendo que los reyes no se enamoraran de alguien, y las reinas también, pero a lo mejor los enamoramientos eran con otra persona que no el rey. De allí pues que fue la novela amorosa la que más o menos hace unos 200 y tantos años logró captar ese sentimiento. Igual que la felicidad. Lenín Bulgar, un muy prestigioso y exitoso compositor de poesía que llevaban a la gaita, decía algo así que a mí me impactó mucho, que la felicidad le llegó de pronto. Es decir, este, que la felicidad andaba por allí y un día se la consiguió, me imagino yo, que en el mercado de las pulgas, en la Plaza Bolívar de Maracaibo, o tal vez en la avenida 5 de Julio le llegó la felicidad a Lenín Bulgar y escribió una gaita memorable. Pero ¿qué es la felicidad? Es un hecho continuo, uno puede vivir feliz todo el tiempo. O simplemente la felicidad es una cosa que uno construye, que de hecho es una construcción humana, pero me refiero, uno construye sus nichos de felicidad. Y uno puede ser muy feliz o poco feliz, pero, de hecho nadie te puede decir efectivamente si la felicidad mía es igual que la felicidad tuya. A veces me siento feliz y la otra persona se siente infeliz. Es decir, incluso el no feliz es hasta una cosa peyorativa, porque te dicen, ese fulano de tal es un infeliz. Y uno no sabe cuando le dicen si una persona es infeliz, si es que no tiene ese momento de felicidad o simplemente que es un infeliz.
no puede unirse, quién sabe por qué motivo, porque ya ha hecho varios intentos y no es posible. La verdad que esto es una cosa increíble. Las últimas veces que he tratado de hablar con Arena, alguna razón técnica lo impide, no sé ahora qué será. Pero bueno, no, yo propongo que lo siga intentando o que busque otro teléfono. Él está conectado porque está ahí en la cuenta. Este, sí, aquí Arenas que no está en la transmisión porque no puede ingresar. Yo no sé por qué, porque yo lo he tratado de ubicar como siempre. Dice que la gente confunde alegría con felicidad, sí es verdad. Pero cuando se ve feliz, cuando se ve feliz, hay alegría. Pero no necesariamente cuando hay alegría se ve feliz. A veces uno puede sentir alegría. Fíjense lo que voy a decir. Una persona puede sentir alegría por el mal que le pase a otro. Yo, a lo mejor la gente dice, estoy alegre porque fulanito de tal se partió una pierna corriendo. Porque como uno no corre y esa persona corre todos los días, o estoy feliz porque Margarita Dolores se enamoró de fulano de tal y no de sultano. Entonces uno siente cierta alegría porque uno le tenía en el fondo cierta envidia pues, a sultanito de tal. En fin, que de lo que se trata con lo que yo quiero con ustedes es que cuando vayan a utilizar eso de feliz cumpleaños, feliz año nuevo, feliz Navidad, oye, lo piensen mejor. ¿Por qué me tiene usted que decir a mí feliz año nuevo? Cuente qué. Imagínense que el año nuevo es una cosa tan larga de 365 días y me está diciendo feliz año nuevo. O a veces te decían felices Pascuas y uno felices Pascuas y próspero año nuevo. Oye, y uno, imagínense ustedes, yo me acuerdo que cuando eso comenzó, yo no podía tener felices Pascuas, porque en mi casa, por ejemplo, el arbolito era un cardoncito que mi mamá pintaba, le ponía unas conchitas de huevo, pintaba, pues eso sí, muy bonitas le quedaban. Y yo no recuerdo que en mi casa en esos tiempos hubiese cena de Navidad, yo no sé, eso es una cosa nueva, lo de la cena de Navidad, y lo de la champaña también, ni mucho menos. Yo creo que yo no llegué a comer uva sino hasta los 27 años. Porque yo de pequeñito no conocía la uva. En Margarita no digo yo, o sea, a lo mejor sí, pero en la casa donde yo vivía no, y mucho menos eso de las lentejas. Y lo peor de todo, salir a la calle con una maleta para viajar. Si los margariteños todos viajaban porque se tenían que ir por la situación económica de la isla. Entonces imagínense ustedes que alguien nos llegara a nosotros a casa de mi abuela Ricardo, mi mamá, y nos dijera feliz año nuevo y feliz Pascua y próspero año nuevo. Si todo se nos iba comiendo pescado durante todas las semanas, excepto el domingo. Entonces, bueno, yo no sé si en esa época, pero yo creo que sí, porque ya en esa época, en la radio de Margarita, tocaba en el Año Nuevo de Tony Camargo y Feliz Navidad y la alegría navideña, no sé qué cosa del tío Vega Bajeño, que después, por supuesto, Villos hizo una excelente versión. Pero antes era con el tío Vega Bajeño y alguna música colombiana que tocaba el maestro Luis Vitrago. En fin, que eso son dos cosas que yo quería señalarles porque me llama la atención que esos son dos palabras muy importantes, la felicidad y el amor. Entonces, cuando alguien te quiere decir algo y ahora el amor te lo marcan con un corazón. Y acuenten que con el problema de los corazones rotos que hay, y además no solamente con los corazones rotos, sino que hay corazones que están enfermos. Ahora mismo, gente que tiene los corazones enfermos, y entonces te dice todo como si el corazón fuera alegría. Y además, es verdad, mira, lo que eso que dice Arena, eso que me está escribiendo acá, lo más pavoso es faltan 5 para las 12, una cosa que me parece irresponsable además, que las pongan en la radio. ¿Cómo es posible que un tipo que debe estar en su casa, si tanto quiere la mamá, debe estar en la casa, esperando que den el mayor, como decían antes, el cañonazo, o se no era el pito, como decían en la costa oriental del lago, o simplemente que el final del año está en su casa con sus hermanos. No, el tipo está en Maracaibo, en el sur, está en San Francisco, está bien lejos. Coño, cuando son 5 para las 12, el tipo se acuerda que tiene a su madre. No, y mire, coge acá el carro, ¿vale? Y que con la poquita gasolina que podía agarrar y agarrarse el carro y coger la circunvalación. Y a mí, oye, chicos, eso no puede ser. ¿Cómo que esos 5 para las 12 me voy corriendo a mi casa a visitar? Uy, quédate en la casa de tu mamá.
Entonces Néstor Sabar se contribuye con esto que no debería ser. Y las canciones de alguna manera también son muy importantes porque las canciones, por ejemplo, reflejan las cosas del alma en el sentido de, por ejemplo, cuando uno está, no hay una cosa mejor para cuando uno tiene así como un guayabo o un despecho también que llaman, que oye una canción de Julio Jaramillo. O cuando uno es traicionado. Generalmente esos boleros son de traiciones y cosas de esas. Que me dejaste y te fuiste con otro, pero no importa si te quité la novia, no, cosas así que son terribles. Y la gente, chico, bueno, las canciones sirven para eso, en este caso para desahogarse, o para contar historias como el Cambalache, que cuenta una historia terrible del siglo XX, que imagínense ustedes, terrible siglo XX, pero dicen que el XXI y que va a ser muy peor, pero no importa. Lo cierto del caso es que sigo preocupado porque Arenas no logra incorporarse y yo quería tomar estos temas con él. Incluso ese que uno no puede, mira, no hay una cosa que uno le diga a la gente, mira, algo tan natural como es morirse, y yo incluso que ya previendo cualquier cosita, he colocado, por ejemplo, ya la gente sabe que va en mi lápida, en mi lápida dice aquí, yacen los restos mortales de Francisco Rojas, un hombre que nunca montó a caballo ni tomó tequila. Lo del caballo es porque yo le tengo miedo le tengo miedo a montarme en un caballo y caerme. Aunque yo amo los caballos. Me encantan los caballos y me encantan las carreras de caballos. Pero además de eso, lo del tequila es porque yo soy así. Yo también a veces solamente por no tomar tequila, porque no, primero que no me parece que es sabroso. Que yo no, una vez lo saboreé, pero no tequila. Entonces, claro, pues en mi lápida dirá eso. Aquí ya hacen los restos mortales de Francisco Rojas, un hombre que nunca montó a caballo y tampoco tomó tequila. Ya eso está allí, ya está escrito y obviamente yo sí he cambiado mucho en el sentido de que yo le estaba proponiendo a mi familia que cuando yo muriera, pues tocaran algunas canciones esas que me gustan mucho, pero son tantas que no sé si podrán hacerlo los muchachos, pero yo les he propuesto, por ejemplo, esa que dice, este es el amor, el amor que me divierte. Cuando estoy en la parranda no me acuerdo de la muerte, esa es una parte que pudieran también ellos aprovechar. Bueno, muy bien, aquí Lab, que no sé quién es Lab, sí, me dice, feliz año nuevo, mi querido profesor. Bueno, muchas gracias por lo de profesor. Me encanta que me diga profesor porque ciertamente eso creo fue lo que yo escogí. Y yo creo que también lo escogí como profesor, yo creo que fue por culpa de mi madre. Porque mi madre, cuando yo era pequeño, no quería que yo fuera ni policía ni maestro. Y yo, eh, eh, yo, yo quería ser maestro, pero no sabía, pero mi mamá decía que los maestros ganaban tan poquito antes y ahora, y tampoco quería que fuera policía. No por los riesgos de que corren los policías, sino porque los policías siempre han ganado poquita plata. Por eso es que la mayoría de los policías son corruptos, porque con lo que ganan no pueden vivir bien. Como ellos ven a los demás viviendo, los policías tienen que hacer sus matraquitas y sus cosas. Bueno, mi mamá nunca quiso que yo fuese, tampoco quería que fuera militar. Y eso sí me dañó mucho, porque como ustedes saben, los militares en Venezuela, una buena parte son militares, todos están muy bien. Todos, miren lo que tienen los militares. Mira, tienen almacenes militares, tienen comisiones militares, tienen amantes. Militar que se respete tiene que tener amante. Si no tiene amante es un militar fracasado y frustrado. Todos esos militares tienen sus amantes. Padrino López tiene su amante. Diosdado ha tenido muchas amantes. Y hasta Maduro, que lo que sabes que se viste de militar, también tiene. Entonces digo yo, bueno, si hubiera sido militar, así si hubiera yo podido decir que la felicidad me llegó de pronto, pero mi mamá se opuso. Aunque a mí en realidad lo de los militares lo que me gustaba era porque los militares todos usaban sobre aquella ropa verde, que si, verde militar es lindo. Y entonces debajo se ponía una flanelita blanca. Yo siempre quise tener una flanelita blanca, marca Ovejita. Pero carajo, mi mamá no tenía cómo comprar esas marcas porque esa marca antes era cara. Ahora es que eso es barato, pero antes era cara. Y yo nunca tuve una franelita. Yo me acuerdo de haber tenido una franela blanca en esa época. Y yo lo que quería era eso. Y realmente ya hago los zapatos que los militares siempre los tenían limpiecitos. Pero yo tampoco tenía zapatos. Y yo creo que ustedes, yo lo que más usaba era alpargata, que eran de suela de vaca y de un hilo especial. Porque primero se rompía lo que llamaban la capellada, la parte de arriba, que la suela. La suela de vaca es una cosa indestructible.
Bueno, y me gustaban de los militares que siempre tenían sus zapaticos bien limpiecitos y las correas también brillantes. Por eso es que yo digo que yo no conozco ningún militar. Y no lo conozco ¿por qué? Porque, porque yo no conozco los militares, yo no los puedo identificar porque yo a los militares lo que les veo, yo me los miro a la correa y las botas, porque yo le tengo miedo a los militares. Y le tengo miedo por culpa de mi mamá, porque yo podía haber sido militar y miren ustedes lo que yo hubiera sido, a donde hubiera llegado yo. Pero no, simplemente ella se opuso a que yo fuera a la escuela militar, cuando en esa época daban los títulos de militar, lo daban casi gratis. Ahora también, pero antes era mejor, porque antes era con la democracia y ahora esto con una dictadura, perdón, con un gobierno que no es tan democrático. Ok. Lo de policía, bueno, ya ustedes saben, también policía es bueno, pero yo le tenía miedo a las armas. Ese es otro problema que tengo yo con que yo le tengo mucho miedo a las armas. Porque no a las armas, no a las armas, y sobre todo a las armas de fuego, porque en realidad a mí fíjense que en estos días me preguntaron, ¿tú tienes allí una navaja? Y dije, yo una navaja, en mi vida he usado una navaja. Y los corta uñas se me pierden. Yo creo que he sido el tipo que más peines y corta uñas he botado en la historia de la humanidad. Pero bueno, pero yo creo que lo de las navajas, sí, es verdad que yo nunca. Y miren que hay navajas bonitas, hay una navaja roja hacen de todo. Pero eh, eh, no las puedo usar porque me dan miedo. Yo le tengo miedo a las armas. Yo creo que realmente yo soy un tipo muy temeroso. Yo le tengo miedo a casi todo. Y casi todo me tiene miedo a mí, yo creo también. Pero desgraciadamente es una conversación que había preparado para divertirme un rato y divertirlos a ustedes conversando con Éter Arena, en una suerte de unas son de roja y otros son de arena, pues hoy solamente serán de roja porque parece ser que la tecnología no nos permite que Arena se incorpore. Yo no sé si es que Arena, en ese alarde de conocimiento de la inteligencia artificial, no ha podido determinar cómo ingresar a una conversación de esta naturaleza, pero bueno, eso es lo de menos. Tiempo habrá siempre y de sobra porque los días no se acaban. Los días son una sucesión de horas, minutos, segundos, unos tras de otros, y en cualquier momento o llega la suerte de que Arena se incorpore o lo haremos en otro momento, porque son temas que yo quería hablar con Arenas, entre ellos, por ejemplo, también aquel de que, ¿por qué es que dicen que el más común de los sentidos es el sentido común? Si la gente lo que menos tiene sentido común. En estos días me preguntaba a alguien muy seriamente, me dijo, ¿cómo es esa cosa que uno tiene que no es aprendido? Oye, chico, y yo no hallaba qué decirle. Y entonces, ¿cómo es eso de que es una cosa que uno sabe, pero que no se aprende? Y yo no hallaba qué hacer porque hay mucha gente la mayoría de la gente no sabe nada. La mayoría de la gente dice que sabe, pero no sabe. A lo mejor tienen una breve información o tienen mucha información de un tema en particular. Chicos, ¿saben de qué se trata? De la intuición. Uno sabe, la intuición es algo que te hace tomar decisiones sin haberlo estudiado, pero resulta que no es así. Porque entonces podríamos decir que los animales son intuitivos y yo pienso que no es así porque los animales no son intuitivos. Lo que pasa es que los animales, tanto estar rodeados de un ambiente, aprenden, conocen el ambiente y que se comportan como tal. ¿Por qué creen ustedes, por ejemplo, que cuando hay un tigre no hay burro con reumatismo? ¿Por qué? Porque cuando el burro tiene reumatismo no puede correr y el tigre se lo come enseguida. Hecho claro de que las fieras, los depredadores, se comen a los chiquiticos que no corren mucho y no se saben defender porque no han aprendido bien la vaina, o los burros o los animales enfermos. Porque un tigre no se come un elefante, por ejemplo. Y no porque el elefante se lo vaya a comer a él, porque los elefantes ustedes saben que son herbívoros, no comen carne. Y miren lo gordos que están. Por eso es que a uno le dicen, no comas tal, yo soy vegano, no sé qué vaina por la carne porque te vas a engordar, no, chicos. Y los elefantes, ¿cómo engordan los elefantes? Comiéndose la cosita esa. Y las jirafas también son flacas. Pero hay una campaña contra las carnes que si uno se come la grasa, que si uno se come esto y que uno se come aquello. No, es que uno de verdad vino a este mundo para sufrir. Por eso es que digo yo que uno se tiene que estar preocupando porque si hay vida después de la muerte, uno puede vivir a mejor. Es más, estos tipos que son capaces de matar a medio mundo en cualquier lugar, ustedes saben lo que le ofrecen. ¿Ah? A los tipos que volaron las torres gemelas, que crearon un caos en el mundo,
y que ahora mismo un tipo de esto mató con una camioneta a 14 personas en New Orleans sin necesidad en el día Año Nuevo. Oye, a esos tipos les ofrecen, miren lo que les ofrecen para convertirse en lo que llaman ellos mártires. 7 vírgenes. Carajo, ¿tú crees que uno va a matar a alguien porque le ofrecen un paraíso con 7 vírgenes? Y eso es lo que los tipos le ofrecen. Si yo, oye, por lo menos dale una aquí. Joder, que no se y no mate a nadie, porque si tiene una aquí, le hace hijo, tiene que trabajar y se pone a pensar en otras cosas y no está matando a la gente para merecer la bendición divina. Es que mire, que entonces la gente mira, la gente te empieza a decir, no, porque cuando uno dice es que yo prefiero la muerte, es un decir. Es como gente que invoca a Dios y no cree en Dios. Y invocan a Dios y no creen en Dios. Y ay, Dios mío, sobre todo cuando están en los aviones. Cuando el avión empieza con esas caídas que son normales en los aviones por los baches esos que hay en el cielo, cuando los tipos están volando, de que las nubes y okay. Entonces la gente enseguida, chicos, se acuerda de Dios. Pero antes nada. Dígame cuando van a la iglesia y nunca llevan la limosna para la iglesia. O simplemente reniegan de Dios. Pero no se vayan a caer. Ay, Dios mío. Y entonces será un decir. Bueno, así pasa con la muerte. Nadie, como dije al principio, puede hablar de la muerte. Ahora, la muerte es como un proyecto de vida, un proyecto que finaliza con la vida. Ahí se acaba todo, porque uno viene, nace, crece, se reproduce, hace todas las cosas y luego se muere. Y es lógico que se muere. Imagínense ustedes que ya nosotros tenemos 8.000 millones de personas en la Tierra. Y las catástrofes que se están anunciando son terribles. Son terribles. Miren, el problema del cambio climático, eso es verdad. Eso no es mentira, eso es verdad, pero hay quienes niegan que eso sea verdad. Y lo peor, que hay gente que les hace caso. Pero va a haber inconvenientes a la larga con el agua dulce, porque el agua dulce se está utilizando para regar, por ejemplo. Y la gente sabe, por ejemplo, cómo se puede transformar grano en carne, en proteína animal. Pero el agua que se utiliza en riego, hasta que logren reciclar las aguas y tal, las aguas se están acabando. Es verdad. El agua dulce pudiera ser el detonante de una gran guerra. Que no es verdad que se puede eliminar toda la energía fósil. Porque si se elimina la energía fósil, entonces habrá un decrecimiento económico en el mundo y muchas cosas que la gente tiene hoy, que siente que tiene comodidad, pues se acabarán. Entonces preferimos salvar al planeta, ok, pero a costa del decrecimiento económico y además de perder comodidades ya tenidas. Eso es una discusión que tiene que en algún momento dar, pero tiene que darse en un sitio donde la gente pueda pensar. Porque la gente ahora no piensa mucho. ¿Por qué no piensa mucho? Porque las redes han logrado sustituir el pensamiento de la gente. Yo veo, por ejemplo, cómo hay personas que ya no opinan por ellos mismos, sino que dicen lo que alguien dijo que dijo alguien. Y lo leen en las redes y cualquier cosa es verdad. Cada quien se construye la verdad que quiere, la que quiere oír. Pero no es verdad que la verdad pareciera que ya no existe. Y cualquiera fabrica una mentira y la hace rodar. Y bueno, y la gente la cree. Hay un tipo que aquí en Estados Unidos fue capaz de decir que el gobierno de Biden estaba sustituyendo las aves por drones y que ya habían 20 millones de aves que habían sido sustituidas por drones. Bueno, y incluso yo estuve un día en un evento en un sitio donde se estaba toda la historia de México y tal, y entonces al final terminan con un vuelo rasante de aves. Y yo dije, eso no podían ser aves porque uno las puede administrar tan perfecto para un vuelo tan perfecto. Y me atreví a decir que eran drones, porque efectivamente eso sí se puede hacer con drones, pero resulta que la gente se puso brava conmigo, como dijeron, no, sácate tú eso, que estás no sé qué cosa, negando la historia de México. Entonces, pero la gente crea, juntilla un montón de cosas que no son verdades. Lo cierto del caso es que el hombre después se retracta. El hombre después
se retracta y dice que son mentiras, que eso se le ocurrió un día que estaba de ocioso. Otra de las grandes mentiras es que los masones son los enemigos de la humanidad. Y lo creyó un tipo que lo escribió y un papa le compró la idea. O eso que los judíos son los tipos más perversos. Y resulta que una secta judía, una facción judía logró tomar Roma, acabó con el imperio romano. Porque cuando ya Roma se tiene que ir a Constantinopla, buscando ya más cerca del Asia, ya los cristianos tenían controlada prácticamente una buena parte de la sociedad romana. En fin, y hay cosas que uno va oyendo y uno va sintiendo y uno va sabiendo que no son verdades, pero las lee, y lo peor de todo no es que las lea, es que la gente las cree. Al punto. Y esa idea les permite crear todo. En estos días, en una conversación, una señora decía que los reyes de Arabia Saudita eran unos tipos buenísimos, porque están permitiendo que las mujeres manejaran y que han permitido que en vez de taparse toda la cara, se taparan nada más que hasta la nariz. Y les parecía buenísimo. Y les parece buenísimo. Hay preocupación en el mundo, en algunos, porque resulta que llegaron unos pandilleros a cogerse el gobierno en Siria. Pero ahí estaban los rusos, estaban los chinos, estaban un poco de gente. Y resulta que el señor Assad tenía una mazmorra donde eran personas que tenían 25 años presas en una celda. Y una cantidad enorme de muertos. Y eso no les preocupaba a nadie. Ahora sí les preocupa que lleguen los fundamentalistas. Es que es una cosa que uno no termina de entender. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, como tampoco uno logra entender que en Venezuela, ante la crisis que tiene a todo nivel, que yo no tengo por qué estarla recreando, Maduro le dice a la gente, ahora sí vamos a ir a lo que vamos a tener: patria, soberanía y revolución. Y la gente lo que quiere tener es un gobierno que le garantice educación, que les garantice la salud y que por lo menos le garantice un empleo decente y un salario digno. ¿Ok? No, Maduro le ofrece a la gente ahora, en el año nuevo, le ofrece patria. ¿Qué va a hacer la gente con la patria? ¿Qué va a hacer la gente con la soberanía? ¿Qué va a hacer la gente con la revolución? Pues nada, nada. La gente quiere otras cosas y el gobierno le quiere dar lo que ni siquiera eso se lo puede dar. Porque en Venezuela hay una cosa que es la siguiente. En Venezuela conocimos el éxito. Fuimos un país que conoció el éxito. Yo creo que seguramente los nacidos después de hace 15 años tal vez ya no hayan visto la cosa bien. Igual, o 10 o sí 15 años, más o menos, cuando comenzaron los problemas eléctricos, pero nosotros conocimos el éxito. Y haber conocido el éxito nos garantizó que podíamos aspirar a vivir mejor. Pero miren que por tratar de vivir mejor, a muchos se les ocurrió que había que acabar con la democracia. A Ular Pietri, a Juan Liscano, a los dueños del Nacional, a los dueños del Universal, a los dueños de Venevisión, y por qué no a los dueños de Radio Caracas, que ahora andan por ahí llorandito. Esos señores decían que no, la democracia era mala. Y algunos decíamos que la educación en Venezuela era muy mala. Y resulta que nosotros mandábamos cada cierto tiempo profesores universitarios a estudiar a muchas partes en el mundo y venían con sus doctorados, con sus maestrías, con sus estudios de cuarto y quinto nivel. Y nuestros muchachitos que se vinieron en la diáspora venezolana, que se han ido al exterior, han brillado. Y entonces quiere decir que la educación no era la mejor, pero tampoco era la peor. Pero nosotros la criticamos. Y llegamos a tener unos excelentes hospitales, pero el sindicalismo malentendido nos llevó a quebrar los hospitales, como también nos llevó de alguna manera a quebrar las instituciones universitarias, porque muchas de ellas ya no son lo que fueron en el pasado, entre otras cosas porque la politiquería se apoderó de ellas. Pero todo eso era corregible. Ellos lo podían, pero no. Lo que querían los venezolanos era cambiar la constitución. El problema de los problemas de las personas era un problema de la constitución, y ahí se aferraron desde personas serias como Ángel Lombardi o como Osvaldo Álvarez Paz. Se aferraron que el problema era la constitución, y ellos sabían perfectamente que no lo era, pero se aferraron en que era la constitución y la intentaron cambiar. Y miren para lo que sirvió el cambio de constitución. Para nada, para peor. Entonces, bueno, tenemos lo que tenemos. Cuando alguien intentó contra la democracia,
Entonces resulta que lo premiaron porque las mamás en ese carnaval de ese año, del 92, vestían a los carajitos de paracaidistas, las mamás. Y un día que yo salí con mis hijos en Maracaibo, hacía una pinta contra esa vaina, en una pared, con unos atomizadores que teníamos en la casa, salimos a pintar, los muchachos y yo. Alguien nos vio y nos dijo que no nos íbamos a montar en el camión, en el tren de la historia. Y le dije, bueno, menos mal que esa persona que me lo dijo todavía está viva y puede recordarlo con bastante propiedad. Cuando estábamos pintando en las paredes unas consignas contra lo que venía, contra los militares golpistas. Ok, dicho esto, nos acercamos al día 10 de enero. Yo he venido sosteniendo que en Venezuela era necesario una conversación, porque de conversar siempre hay cuando se conversa siempre hay la posibilidad de acercar posiciones, de tener opiniones compartidas en algunos aspectos. Y utilizaba un eslogan en una de las apariciones que hacía en una emisora que, por cierto, parece ser que hubo cierta censura con lo que yo decía en Venezuela, porque no me volvieron a llamar más. Y era porque yo decía que donde antes que la conversación permitía abrir puertas, donde antes había muros. Bueno, y justamente es lo que yo creo. Sé que con el gobierno venezolano es difícil conversar, pero es difícil conversar porque Diosdado Cabello no sabe conversar, porque Maduro no tiene tema de conversación, y seguramente los Rodríguez tengan un poco más de temas de conversación, pero estén tan llenos de la maldad que han llegado a hacer, que les impiden hablar con la gente y que la gente les crea. Pero había que hacer el esfuerzo. Pues resulta que en Venezuela la comunidad internacional les dijo un día, señores, vamos a tratar de buscar la salida de este gobierno utilizando los mecanismos que la democracia da. Mire, chicos, que en Venezuela no hay democracia, el gobierno es ventajista, tiene todas las emisoras, todos los periódicos, censura, persigue, tiene presos políticos. Pero hay que ir a elecciones. Muchos no querían, muchos eran abstencionistas. Un día decidieron, a Dios gracias, que tenían que ir a elecciones. El gobierno las aceptó porque yo creo que el gobierno pensó que las iba a ganar, porque el gobierno cree que la gente quiere patria, soberanía y revolución. Pues no, pues ese día de las elecciones la gente salía a votar. Cada vez que un partido o cualquier candidato va a votar, entonces resulta que tú no puedes votar y que te llegue ganó fulano. Tú tienes que tener una evidencia de que otro ganó y que tú perdiste. Por eso es que en la mesa de votación hay un acta y hay la gente firmando. Bueno, para eso, para que tú guardes tu resultado, y si tú crees que el resultado no te favoreció porque hubo algunas cosas ilegales o no fueron totalmente claras, tú puedes pedir que te den un recuento de votos, cosas como esa. Pues no. Resulta que en Venezuela el gobierno decidió que ellos ganaron, nosotros ganamos. Pero está bien, si ustedes ganaron, yo estoy de acuerdo, ganaron. Pero ¿por qué no muestran las actas? Bueno, porque ya nosotros no tenemos por qué mostrar actas, eso es ilegal. Ay, ¿para qué entonces le dan a la gente la copia del acta? Bueno, no sé para qué será para gastar papel. Al principio pensaron que las actas los tipos son, de verdad que yo no sé qué cerebro los dirige, porque es que los tipos creían de verdad que las actas eran falsificables, si ellos mismos las mandaron a hacer para que no las falsificara nadie. La oposición, como es lógico, tiene su copia, pero la oposición no podía ir a hacer reclamo a ninguna parte porque no había ningún acto, ninguna cosa que certificara que Maduro había ganado las elecciones. Y por eso la oposición comenzó a mostrársela a la gente. Mira, si yo gané aquí, ¿cómo ganó Maduro? Pues la oposición sacó 7 millones y tanto de votos y Maduro sacaría como 4 o 3. Pero Maduro es el que nombra. Eso es distinto a lo de Guaidó. Muy, muy distinto a lo de Guaidó. Cuando Guaidó todavía el gobierno tenía alguna credibilidad. Hoy no tienen ninguna, ni ellos mismos se creen. Hay más de 300.000 personas que saben en el gobierno, que saben que perdieron y que están haciendo lo que les da la gana. Porque los tipos no están unidos por ninguna ideología, por ninguna cosa que ayude a los venezolanos, sino están unidos por las canonjías, por los
privilegios que tienen. Bueno, ahora están en una situación de apoderarse del gobierno. Yo no digo que no se puedan quedar ahí 1, 2, el tiempo que la situación se les termine de agravar. Pero también es verdad que la comunidad internacional es muy, y me perdono la expresión que no es la que yo siempre uso, es muy cabrona. Cuando Lula le gana la elección a Bolsonaro por un estrecho margen, pero la sociedad, la sociedad brasileña y la comunidad internacional obligaron a Bolsonaro a tener que reconocer la derrota. No sin antes crear un golpe de Estado. En Estados Unidos, la sociedad norteamericana y su parlamento decidieron que ganó Biden, pero el presidente Trump sigue sosteniendo que él ganó. Pero no, la sociedad. En Colombia pasó otro tanto. Ahora resulta que ni Lula ni Petro se acuerdan de eso. Ellos no saben que esos, no para seguramente para Lula que está bastante enfermito, o para Petro que no está tan enfermito porque ya está viejito. Oye, en el futuro, ¿cómo van a decirle a la gente que vaya a elecciones? ¿O cómo van a pedirles ellos que van a ir a participar en elecciones si se las van a quitar? Porque es que ya no hay organismo internacional que haga valer los derechos de la gente. La única manera es que efectivamente la comunidad internacional tiene la obligación moral y política de decirle a Maduro, tú no ganaste la elección, aquí están las evidencias, muestra las evidencias, no las quiso mostrar. Ah, pero es que ya hoy la gente no se, ya el mundo no está dividido de esa manera. Los chinos saben que ganó González, los rusos saben que ganó González, los turcos saben que ganó González, los iraníes saben que ganó González. Ah, pero ellos prefieren darle el apoyo a Maduro, porque Maduro le sirve aquí como arieta contra los Estados Unidos. Oye, lo otro, como me pregunto, lo otro no importa. El estado de la gente no importa. Por eso, amigo, es que yo confío en que las cosas van a volver a su nivel, se va a poder conversar y Venezuela va a poder salir de la crisis en la que está. Por eso le digo yo que la felicidad, ni el amor, ni la muerte salvan a quien no quiera ser feliz, a quien no quiera dar amor y a quien no se quiera morir. Esto lo dejo hasta aquí porque ya hablé mucho. Debo tener aburrida a la gente que me está aquí en este momento, me está prestando el lugar para que haga el trabajo o la conversación con ustedes y ya me están haciendo señas de que corta. Bueno, amigos, fue un placer haber conversado con ustedes. El próximo domingo intentaré hacerlo con Ender Arenas y si no, voy a seguirlo haciendo solo hasta que se pueda. Hasta luego.